2015 la revista National Geographic escribió un artículo que por demás fue bastante polémico sobre la Virgen María. María, la mujer más poderosa del mundo. Quizás un escrito que viene fuera del cristianismo, porque quien lo escribe es un periodista que no es religioso, nos pone a pensar sobre lo relevante que es la figura de María. Soy Roger Vargas, bienvenidos a este nuevo espacio de formación que el Señor nos permite vivir aquí dentro de la iglesia, nuestra iglesia particular de Barranquilla. Estaremos explorando un tema maravilloso, un tema importante, pero también un tema muy cercano a nuestra experiencia de fe y a nuestra cultura latinoamericana. Vamos a hablar un poco sobre qué es realmente Mariología, pero viendo a María desde lo que realmente la iglesia nos invita a ver en ella. María como madre, como mujer, pero también perfectamente como discípula, perfecta seguidora del Señor. Bienvenidos y espero que todo este proceso de formación que ahora continuamos por más o menos unas 12 lecciones, 12 lecciones, esperemos que todo este proceso les ayude a dimensionar quién es esta mujer, a quien tanto queremos, pero sobre todo a quien desafortunadamente desconocemos mucho. Bienvenidos y bueno, espero que disfruten toda esta experiencia como para entender a María como madre y discípula. La primera cuestión que tendríamos que dejar claro es ¿por qué una Mariología? Y quizás lo más importante que tendríamos que decir en el momento es que etimológicamente, o más bien el significado de la palabra Mariología, no es otro que desde la teología abordar la persona de María. Pues ustedes saben muy bien porque de pronto lo han hecho en otras experiencias o lo han conocido en otros cursos. Nuestra teología tiene muchísimos aspectos a abordar y este aspecto que se refiere particularmente a la persona de María, Madre de Jesús, en la teología tiene este nombre, Mariología. Es un tratado sobre la persona de la Virgen María. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, por contradictorio que parezca, el centro de la Mariología no es María. Y vamos a ver que todo lo que podamos decir o aportar sobre ella, en realidad se refiere a su Hijo. Es decir, María en relación a su Hijo. Y de hecho, uno de los objetivos más importantes que tiene la Mariología es que nos ayuda a acercarnos al misterio de Cristo. Así que lo primero que tendríamos que dejar claro es eso, que para acercarnos más a Cristo, a este misterio, de quién es el Señor, la obra del Señor y también en el contexto más amplio, entender la economía de la salvación, tendríamos que dejar claro que la razón fundamental de la Mariología no es exactamente María, sino la persona de Cristo. Y entender que esta mujer, elegida de una cultura, de un pueblo, en un contexto histórico determinado, en realidad su papel no es algo que arbitrariamente la iglesia defina o señale. A veces se tiene la idea de que es la iglesia o ciertas voces, ciertos discursos los que van a determinar cuál es el lugar de María. En realidad, el lugar de María en la economía de la salvación, en esta historia de la salvación, se lo da Dios. Por eso hablamos de que debemos ver a María desde el designio trinitario. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en su economía, en su proceso de salvación de la humanidad, hace que en este proceso participen de una forma dinámica muchos hombres y mujeres. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, profetas, reyes, caudillos. Sin embargo, dentro de toda esta gran cantidad de personajes, la persona de María ocupa un lugar extremadamente importante. Y precisamente para entender ese lugar tenemos que verlo desde el designio de Dios. ¿Qué ha querido Dios o cuál ha sido el designio de Dios para esta mujer? Y que hay que aclarar, un designio que no ha sido en modo alguno impuesto, sino que este Dios, que es amor, que es trinitario, hace participar a María de un proyecto, pero María conserva en todo momento su libertad. Y en esa libertad de María, ella se adhiere a la obra de Cristo. Hay que entender que la participación de María no es un extra como tenemos en una película, en la que simplemente está de relleno. Ocupa un lugar importante precisamente porque al proyecto de Dios, María decide decir sí. Esperemos que esto les ayude muchísimo en el contexto de todo lo que vamos a estudiar, porque no podemos olvidar en ningún momento de que esta obra de María viene precisamente unida a la obra de Cristo. Así que lo segundo que tenemos que considerar, y es algo que tampoco podemos olvidar, y es que la relevancia de María, a pesar de que la vamos a ver desde las fuentes, desde la parte bíblica y el magisterio de la iglesia, como más adelante lo vamos a señalar, tenemos que ver que también la importancia de María está asociada a la historia de la humanidad. En este artículo del que hablaba al inicio,
esta periodista hablaba de que ha sido una mujer que ha capturado la imaginación. No hay obra de arte famosa que en modo alguno no esté asociado a María. Me refiero a que dentro del gran inventario de obras de arte, gran parte de las obras de arte que tenemos están inspirados en elementos religiosos. Y dentro de ese tema, pues María ocupa un lugar importantísimo. Compositores, escritores, poetas han encontrado en la persona de esta mujer una fuente inagotable de inspiración, pero una inspiración que hoy, y eso que queremos señalar, todo apunta a la persona de su hijo. Entonces tenemos como algo importante, para poder empezar a hablar de Mariología en este pequeño video que es la introducción, tenemos que tener claro de que la figura de María brota de unas fuentes particulares. No es producto de la elucubración, de la imaginación o del genio de una persona. En realidad hay unas fuentes de las que brota toda la reflexión que después se plasmó en escritos, en obras de arte, pero también en experiencias. Más adelante en el curso vamos a ver cómo la piedad popular adornó esta figura de María, pero también cómo esta piedad popular debe ser iluminada para entender cuál es el papel realmente de María y no desdibujarla entre percepciones que pueden ser un poco subjetivas. Así que lo primero es que tenemos que volver a las fuentes, y estas fuentes obviamente son las Sagradas Escrituras. Abordaremos muy ampliamente, de hecho creo que podríamos decir que gran parte del curso, abordar las fuentes bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De pronto pueden preguntar, ¿cómo en el Antiguo Testamento, si históricamente María no está presente allí? Tenemos que tener en cuenta que muchos de los géneros de nuestra Sagrada Escritura están asociados a la profecía. Y viendo en contexto toda la fotografía, vemos que en el proyecto de la salvación, cuando se empieza a señalar la encarnación, la promesa del Mesías, esta promesa está asociada a una mujer, a una virgen de Nazaret, a una virgen hija de Israel, hija de Abraham, que va a tener un papel importante en esta epopeya, en esta historia maravillosa de la salvación. Así que la primera gran fuente va a ser esa. Y dentro de estas fuentes, ya para aclararlo, vamos a tener obviamente un acercamiento al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento vemos en los escritos de Lucas, de San Juan, incluso en uno de los escritos de San Pablo, que se empieza a hablar de esta mujer, el Hijo de Dios nacido de una mujer. Y esta afirmación un poco simple aborda una riqueza impresionante y que nos va de pronto a cuestionar, porque precisamente en esos primeros años del cristianismo, en esos primeros siglos, vemos que de pronto la Mariología no se desarrolla con demasiada fuerza. Y vamos a entender por qué. Por qué los primeros cristianos no hicieron tanto acento. Sin embargo, sí dejaron vestigios muy importantes que prueban su percepción y su afecto por la Virgen María, que era la madre de su Señor. Y por último, en esta parte introductoria abordaremos el magisterio de la Iglesia. Lo he querido poner dentro de las Sagradas Escrituras. Miren que no he dividido Sagradas Escrituras y magisterio por el otro, sino que he querido meterlo dentro de esto porque es que este magisterio no es otra cosa que una reflexión, no brota de otra fuente, sino de la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo a partir de los textos de Lucas, de Juan, de San Pablo, todo el corpus joánico, todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis, la persona de María planea de una forma muy sutil toda esta historia de la salvación. Como último punto que quisiera ya en esta primera introducción dejar claro, es que vamos a acercarnos a la Sagrada Escritura, pero también tenemos que tener en cuenta de que de María es elocuente lo que dice, pero también lo que calla. Y los silencios de María nos hablan de una mujer extraordinaria, una mujer que no solo obedece a Dios, sino que guarda la palabra. Todas las profecías y todas las bienaventuranzas, concretamente las bienaventuranzas que Jesús menciona en su ministerio, bienaventurados los que creen, bienaventurados los que guardan la palabra. Cuando vemos todo eso que Jesús señala como la bienaventuranza del discípulo, vemos que María es el modelo perfecto de todo lo que Jesús señala como lo ideal para un discípulo. Por eso este curso tiene como título María, Madre y Discípula, porque nos va a ayudar a entender lo que significa ser seguidor de Cristo. Bueno, esperemos que les guste todo este proceso, este camino, y bueno, esperamos también que en toda esta historia que tenemos, en todo este camino de formación, podamos entender también que María es un modelo para nuestra fe.